Buenas tardes, mi nombre es Arlet Cassandra Andrea de Córdoba y hoy voy a hablar de los biomateriales cerámicos. Primeramente voy a tocar el tema de la composición química. En los biomateriales cerámicos predominan los enlaces iónicos y covalentes. Esto hace que este tipo de materiales tengan enlaces fuertes que ya después le darán ciertas propiedades que voy a mencionar más adelante a estos materiales. También pueden tener estructuras cristalinas o amorfas, dependiendo del tipo específico de cerámico que sea, que también lo voy a mencionar más adelante. Y tienen principales compuestos que incluyen los óxidos, nitruros y silicatos. Los compuestos que lo conforman principalmente son hidroxiapatita, que es un fosfato que se encuentra naturalmente en nuestros huesos y dientes y pues se utiliza por lo mismo para hacer implantes o dentales o injertos óseos, porque tiene una gran biocompatibilidad con el cuerpo humano y aparte favorece la integración ósea. También está el óxido de circonio, que este material es muy resistente al desgaste y se ocupa muy frecuentemente en las coronas dentales, eh, porque al ser un material que tiene una estética muy parecida al diente, pues por lo mismo se usa para que se vea más estético y arreglada esa parte. Luego tenemos el óxido de aluminio, que también se conoce como alúmina. Este cerámico es un cerámico bioinerte muy utilizado en las prótesis articulares porque tiene baja fricción, lo cual es muy óptimo para la parte de, de la articulación. Alta resistencia al desgaste y excelente biocompatibilidad. Esto hace que de igual manera tengan un tiempo de vida más prolongado y por lo tanto sea mejor la parte de costo-beneficio. Luego va el nitruro de silicio, que a pesar de que no es tan común como otros biomateriales cerámicos, tiene propiedades específicas que lo caracterizan como la alta resistencia a la compresión y al choque térmico. Luego siguen los biovidrios, eh, como el bioglass, que está muy de moda últimamente, que tiene una mezcla de óxidos de silicio, calcio, sodio y fósforo, y que esto hace que facilitan la formación de los enlaces químicos con el tejido vivo cuando están en medios acuosos. Entonces, por lo mismo es últimamente muy utilizado. Luego van los fosfatos tricálcicos, que su principal ventaja es que son absorbibles e interaccionan bien con diferentes tejidos. Luego, la estructura, como lo comentaba, puede ser cristalina o amorfa, dependiendo el tipo de material cerámico del que hablemos. En su mayoría son amorfas. ¿Por qué? Porque como llevan un proceso de enfriamiento, cuando es muy rápido, impide que el reordenamiento atómico sea completo, por lo mismo de que el proceso es muy rápido y no termina de ordenarse completamente. Las estructuras cristalinas son las que presentan una disposición periódica y más ordenadita de los átomos o iones, que esto hace que los materiales tengan alta resistencia y dureza. Las estructuras amorfas, por otro lado, como ya lo comentaba, los átomos no siguen un patrón repetitivo y pues esto, a pesar de esto, sigue teniendo buenas características que ya mencionaré más adelante. Las propiedades mecánicas de los cerámicos, primeramente, son materiales resistentes. Obviamente también depende de la composición y de la estructura del cerámico específico, pero en general resisten muy bien a la compresión, pero tienen una baja resistencia a la tracción. Entonces es un dato a considerar. Por lo mismo de que su estructura, los que tienen estructura cristalina, pues tienen una estructura más rígida y, y pues esto hace que tenga la baja resistencia a la tracción. En aplicaciones biomédicas, esta propiedad es crucial, obviamente, para soportar cargas sin deformarse. Por ejemplo, en el tema de las prótesis articulares, que más adelante también tocaremos el tema. También tienen elasticidad elevada, por lo mismo que tienen enlaces iónicos y covalentes fuertes. Sin embargo, su elasticidad puede llegar a ser limitada porque no pueden deformarse plásticamente como los metales, por ejemplo.
y bajo tensiones elevadas tienden a fracturarse. En cuestión de la dureza, esta propiedad, como lo mencionaba anteriormente, destaca en los materiales cerámicos y es una característica fundamental, por ejemplo, para la creación de herramientas quirúrgicas o implantes que requieran alta durabilidad para que no se estén cambiando. Luego también tenemos la tenacidad, que es la capacidad del material para absorber energía antes de fracturarse, que como lo comentábamos, tiene baja tenacidad debido a su composición, pero hay ciertos avances tecnológicos que permiten crear cerámicos compuestos, ya lo veremos en la parte de los materiales compuestos, que pueden equilibrar esta característica. Y por último, la estabilidad térmica, que los biomateriales cerámicos se caracterizan por ofrecer estabilidad térmica ideal, porque pueden mantenerse en condiciones extremas de temperatura, tanto de calor como con frío. Por lo mismo también se usan para las órtosis y prótesis articulares, por ejemplo. Propiedades físicas. Una de sus propiedades físicas es la densidad. La densidad de estos materiales varía según su composición, pero en general tienen una densidad más baja que muchos metales, pero pueden ser similares a las del hueso humano, como la hidroxiapatita. Por lo mismo se usan para implantes óseos. Conductividad térmica. De igual manera depende del compuesto, pero pueden variar ampliamente. Algunos materiales como el carburo de silicio tienen una alta conductividad térmica, mientras otros como el circonio tienen valores bajos. Pero esta propiedad es importante para controlar el flujo de calor en diferentes aplicaciones médicas. Luego tenemos el punto de fusión. Los materiales cerámicos tienen punto de fusión elevado, por lo mismo que comentábamos de los enlaces químicos fuertes. Por ejemplo, la alúmina se funde a temperaturas cercanas a 1800 grados Celsius. Entonces, esto es una característica muy favorable para condiciones extremas de temperatura. Luego tenemos la expansión térmica. Tienen un bajo coeficiente de expansión térmica comparado con metales y plásticos. Esto es crucial para evitar tensiones internas cuando se utilizan junto con otros materiales. La dureza y rigidez son duros y rígidos después del proceso de cocción, pero por ejemplo la alúmina tiene dureza casi 3 veces mayor que la del acero inoxidable. Entonces ya varía mucho dependiendo del tipo de cerámico que sea. Ahora voy a hablar de las propiedades biológicas. Primeramente voy a mencionar la biocompatibilidad. ¿Qué es la biocompatibilidad? Es la capacidad del material para coexistir con tejidos biológicos sin causar rechazo o toxicidad. Eh, Algunos cerámicos como la alúmina y el circón son altamente compatibles con el cuerpo humano, como los ejemplos que le mencionaba anteriormente. Es la capacidad, de las propiedades principales que se busca que tenga un biomaterial para que se pueda considerar biomaterial como tal. Luego tenemos la bioactividad, que esto significa que pueden inducir una respuesta biológica beneficiosa. Por ejemplo, lo mencionaba anteriormente con el ejemplo de la hidroxiapatita, que forma un enlace químico con el hueso vivo, promoviendo su integración. Entonces, esa es una propiedad que tienen algunos de los cerámicos que pues obviamente hacen que ocupemos o veamos estos materiales como primera opción para diferente tipo de aparatos médicos. Luego tenemos la biodegradabilidad. Eh, Esto significa que pueden ser absorbibles o no absorbibles, pero de igual manera, aunque no sean absorbibles, pueden llegar a mantener su función durante mucho tiempo. Básicamente, los materiales bioabsorbibles, como los fosfatos tricálcicos, se degradan gradualmente y son reemplazados a la larga por el tejido natural. Eh, la resistencia a la corrosión es el último punto que voy a tocar en estas propiedades biológicas. A pesar de que no sufren corrosión convencionalmente como algunos materiales ferrosos, por ejemplo, pueden llegar a presentar cierto tipo de degradación química cuando están expuestos a soluciones salinas que se encuentran dentro del medio biológico naturalmente, pero aún así es
su resistencia comparada con otros materiales. En las aplicaciones biomédicas podemos encontrar los implantes que pueden presentarse como prótesis u órtesis articulares, implantes óseos, dentales, prótesis dentales, por lo mismo que ya mencionaba anteriormente, de las características de estos materiales. También tenemos la parte de tejidos artificiales, como lo son los ligamentos artificiales y piel artificial. Por ejemplo, en la parte de piel artificial que se usa colágeno poroso para fomentar el crecimiento tisular. Y otros son los dispositivos médicos, por ejemplo, los dispositivos cardiovasculares, como los stents fabricados con aleaciones metálicas, polímeros y cerámicos, que eso también ya se tocará más adelante en la parte de compuestos, cuando se juntan diferentes tipos de biomateriales y diferentes herramientas quirúrgicas, por lo mismo que mencionábamos de que tienen alta durabilidad en condiciones extremas y durante tiempo prolongado. ¿Qué ventajas y desventajas hay? La ventaja, como lo mencionábamos, es la biocompatibilidad en diferentes tipos de materiales cerámicos como su principal característica o de las más destacables. La siguiente es la resistencia mecánica, por lo que comentábamos que tiene alta resistencia a la compresión y al desgaste. La estabilidad química, por lo mismo de que son resistentes a la corrosión y ataques químicos en entornos biológicos con respuesta agresiva. Y por lo tanto, todo esto le alarga la vida útil al material y la bioactividad, que como lo comentábamos, es un punto muy favorable en diferentes tipos de materiales cerámicos. Luego tenemos las desventajas. Las desventajas, una de las principales, pues es la fragilidad, que pueden llegar a ser frágiles o propensos a fracturas bajo tensión de tracción o impacto mecánicos que no sean esperados, así como costo de fabricación elevado, por lo mismo de las técnicas que se usan para asegurar una calidad adecuada y propiedades adecuadas, más si se hace como lo comentaba anteriormente, que se usan otros compuestos y otro tipo de tecnología para maximizar sus características de las propiedades. Luego también tenemos la limitada elasticidad, que no pueden deformarse plásticamente como lo haría un metal, por ejemplo. Y la dificultad en reparación o modificación posterior a que se haga, a que ya esté realizado el cerámico. ¿Por qué? Porque una vez implantados, pues es complicado repararlos o modificarlos sin retirarlos completamente. Y al retirarlos, de igual manera, el desgaste que tienen, por ejemplo, ciertas prótesis dentales, ocupan nuevamente adquirirse después de cierto tiempo. Y pues la interfaz con tejido vivo en algunos casos es limitada dependiendo los cerámicos, pero como lo comentábamos, también hay otros en los que esta característica pues está muy, muy bien parada. Y esto sería todo por mi parte de los materiales cerámicos. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Villarreal Cárdenas y yo voy a estar hablando principalmente de los polímeros, de sus características principales y de distintas propiedades que estos poseen como biomateriales. Al final se va a mencionar una pequeña comparativa con respecto a los otros tipos de materiales que existen, como son los compuestos, los cerámicos y los metales. Primero, pues hay que definir qué es un polímero. Los polímeros son materiales formados por cadenas de moléculas. Ahora, para nosotros poder formar un polímero, necesitamos llevar a cabo un proceso de polimerización, el cual es una reacción química en la que se forman moléculas de alto peso molecular a partir de monómeros. La polimerización tiene distintos mecanismos de acción, hay diferentes formas de hacer esta polimerización, pero vamos a enfocarnos principalmente en dos tipos de polimerización que son como las más principales o las más básicas, las que más se conocen, las cuales son por adición y por condensación. Primero empezaremos por la polimerización de crecimiento en cadena o que es llamada por adición.
Las reacciones de este tipo de polimerización se producen mediante la adición de moléculas de monómero entre sí a través de enlaces insaturados. De entre los grupos más importantes de este tipo de polimerización destacan la combinación de monómeros de vinilo, como el eteno, el propeno, el estireno y el cloruro de vinilo. En este tipo de polimerización se debe crear un centro reactivo como un radical, un anión o un cation en una molécula que tenga un doble enlace. Posteriormente, se agregan nuevas moléculas de monómeros sucesivamente a esta molécula activa, creando un nuevo centro activo para otras adiciones, esto hasta que se acabe la reacción. Posteriormente, existe la polimerización por condensación o también llamada por crecimiento escalonado, que implica una reacción entre dos grupos funcionales diferentes de monómeros. Los grupos funcionales pueden sufrir una reacción de condensación donde se termina denominando polimerización por crecimiento escalonado, de ahí recibe su nombre. La mayoría de estas reacciones se caracterizan por la eliminación de una molécula pequeña como el agua o el metanol. Es como lo que más caracteriza a este tipo de polimerización. Y cabe resaltar que es un proceso un poquito más lento que por adición. Ahora vamos a abarcar ya las propiedades de los polímeros. Primeramente hablaremos de los tipos de polímeros, donde también abarcaremos las propiedades térmicas que estos pueden llegar a tener. Ahora, nosotros para poder escoger un polímero, los polímeros que serán utilizados dentro de aplicaciones médicas o de la medicina, estos son importantes que sean compatibles con los medios biológicos, como son la sangre, el tejido o los órganos. No deben tener ningún efecto tóxico, alérgico o cancerígeno. Ahora, dentro ya de los tipos de polímeros existen los polímeros lineales, las cuales son cadenas largas que consisten en monómeros conectados de extremo a extremo. Ejemplos de estos pueden ser el polietileno, el cloruro de polivinilo, el nylon 66 o el metalikrato de polimetilo. Los polímeros ramificados se pueden visualizar como ramas de árboles. Estas estructuras poliméricas no se conectan con otras moléculas poliméricas. Ejemplos de estos pueden ser el polímero de estrella, el polímero de peine y los dendrímeros. También existen los polímeros en cepillo. Por último están los polímeros reticulados, los cuales son más que nada diferentes cadenas conectadas entre sí. Realmente no hay mucho más que explicar con respecto a este tipo de polímeros. Em, ya dentro de una clasificación, los polímeros se pueden clasificar aparte por el tipo de cómo están compuestos, también por sus propiedades térmicas. Este, Están, primero que nada, los termoplásticos, los cuales son polímeros compuestos de moléculas independientes, ya sean lineales o ramificadas, que pueden fundirse al calentarse por encima de su temperatura de fusión y procesarse por calentamiento. Existen los termoinductibles, los cuales son polímeros con insaturación u otros grupos reactivos que, al calentarse, forman enlaces covalentes entre cadenas. Estos no pueden ser remoldeados ya una vez estén solidificados. Están los elastómeros, que son un tipo muy particular de polímero. Luego abordaremos por qué. Que en este caso eh, es en caso de que el número de enlaces entre cadenas y los enlaces cruzados sean muy pequeños, el polímero puede llegar a actuar como un elástico y se estira de forma reversible al aplicar fuerzas de tracción. Ahorita vamos a ver por qué es un tipo de polímero bastante particular. Ahora vamos a abordar las propiedades mecánicas que pueden tener este tipo de polímeros. Primero que nada, están los plásticos rígidos, como el poliestireno o los policarbonatos, los cuales se caracterizan por soportar una gran tensión, pero tampoco demasiada elongación antes de su ruptura. Estos polímeros se pueden decir que son quebradizos, ya que tienen una alta resistencia, pero no son tan duros. Son rígidos, pero no duros. Luego están los plásticos flexibles, como el polietileno o el polipropileno, los cuales no soportan también la deformación, pero tampoco tienen la ruptura. Esto quiere decir que pueden soportar cierta deformación al ejercer una fuerza de tensión, una fuerza de tracción, pero si esa fuerza de tracción o de tensión se ejerce por demasiado tiempo
la deformación puede llegar a ser permanente. Podemos decir que estos polímeros, en comparación con los rígidos, son más duros, pero menos resistentes. Ahora, los elastómeros, los cuales son un caso muy particular, tienen módulos muy bajos y se caracterizan por tener no solamente una elevada elongación, sino también una alta elongación reversible. Esto quiere decir que tienen una alta capacidad de recobrar su forma original una vez estirados, que es lo que se refería anteriormente, que es que es que al momento de estirarse se pueden revertir a su forma original al aplicar fuerzas de tracción. Ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades eléctricas. Tanto propiedades mecánicas como las propiedades eléctricas entran dentro de lo que entran dentro de lo que se conoce como propiedades físicas, pero las propiedades mecánicas y eléctricas son muy importantes abordarlas eh, al momento de escoger un biomaterial para el campo de la medicina. Ahora sí, entrando dentro de las propiedades eléctricas, es importante que al momento de escoger un biomaterial se consideren tanto su resistividad como su rigidez dieléctrica y su constante dieléctrica. Ahora, los polímeros como propiedades eléctricas se pueden clasificar o se pueden separar en dos tipos, tanto los que son aislantes o como los que son conductores. Ahora, la mayoría de los polímeros son aislantes y son muy utilizados dentro de la industria, tanto para aislamiento de cables, entre otros. Pero los que realmente nos interesan son los conductores. Es posible hacer un polímero un conductor. Estos polímeros conductores tienen propiedades eléctricas muy parecidas a la de los metales. Este, y tienen una amplia gama de aplicaciones que se pueden usar en la medicina, ya que también son biocompatibles. Se utilizan, un ejemplo de estos pueden ser que se utilizan como biosensores, una disculpa. Un ejemplo de estos pueden ser el polipirrol, el cual es un biomaterial que se descubrió que mejora la regeneración nerviosa mediante la estimulación eléctrica. Este, muchos de estos polímeros conductores tienen una amplia gama de aplicaciones dentro de la medicina, realmente, porque nos puede ayudar, por ejemplo, para liberar agentes bioactivos o fármacos, según la demanda. Y ya para terminar con las propiedades, están las propiedades químicas, que dentro de lo más importante es resaltar la degradación o el deterioro, o sea, que el biomaterial también sea biodegradable. Estos son aptos candidatos para desarrollar dispositivos terapéuticos como andamios 3D para ingeniería de tejidos o vehículos de liberación de fármacos. Entonces, por eso mismo se busca investigar más al respecto de estos polímeros, ya sean sintéticos o naturales, pero que sean biodegradables. Cosas a tener en cuenta de los materiales biodegradables es que no deben causar ninguna respuesta inflamatoria al momento de implantar en el cuerpo, que no deben ser tóxicos y que el tiempo de degradación y el cambio en las propiedades del polímero deban coincidir con la curación del tejido. Ahora, para finalizar de forma rápida, vamos a hablar de una pequeña comparativa entre los distintos materiales con los polímeros. Con los cerámicos, realmente lo más importante a resaltar es que los cerámicos son resistentes a altas temperaturas, no tienen una baja conductividad térmica y eléctrica, a diferencia de los polímeros, que con el calor se ablandan y realmente, como mencionamos anteriormente, también se pueden clasificar como polímeros conductores. Con los metales realmente sería sus propiedades mecánicas. Los metales tienen altas propiedades mecánicas y a pesar de que los polímeros también los pueden tener, son casos muy en particular. Y con los compuestos o los compósitos, pues realmente los compósitos es que son más resistentes, son más duros, ya que es una formación de polímeros, pero suelen ser son más incompatibles entre sí. Excelente. Todo bien, perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Cruz, soy parte de este equipo
un poco de lo que es los metales como biomateriales. Y bueno, pues es fácil decir que esos materiales son esenciales en la medicina moderna, obviamente debido a sus resistencias mecánicas, como su durabilidad y sobre todo la biocompatibilidad que se ha visto bastante. Esos materiales se utilizan ampliamente en implantes ortopédicos como prótesis de cadera, prótesis de rodilla, en dispositivos cardiovasculares como lo podría ser ¿cómo se llama? Un marcapasos y herramientas quirúrgicas momento de hacer operaciones un poquito más complejas. Estas herramientas permiten mejorar la calidad de vida de millones de personas, evidentemente. Gracias a sus propiedades únicas, los metales pueden soportar grandes fuerzas mecánicas sin fracturarse fácilmente en el entorno humano, que es un entorno bastante eh, agresivo para ese tipo de metales. Bueno, como podemos ver aquí en la presentación, aquí en la tabla periódica se muestran los metales que nos interesan en esta obviamente no todos son biocompatibles. Se suele trabajar normalmente con metales como el titanio o ciertas aleaciones del mismo. Hablemos un poco, ya hablamos un poco de lo que es, de lo que se tratan, así que hablemos algo un poquito mejor sobre su estructura. Ya habíamos visto un poco de lo que es la estructura en materias anteriores, como lo puede ser la estructura cristalina en este caso. La estructura cristalina le da diferentes a otros materiales, como puede ser la dureza del mismo, su resistencia y estabilidad estructural. Sin embargo, su microestructura puede modificarse mediante tratamientos como aleaciones, como ya lo había comentado anteriormente. Esto pues permite mejorar ciertas capacidades del mismo material, aumentando su resistencia a la corrosión, aumentando la fatiga y esfuerzos mecánicos que puede enfrentarse. Y bueno, estas características obviamente influyen bastante a la hora de su implantación como, como material biocompatible, claro. Hablemos un poco de su composición química. Como ya se mencionó anteriormente, hay varios tipos de aleaciones. Aquí se pueden mostrar varias. Este tipo de metáforos, este, como dije ya, ay, disculpe, como dije ya se presentan aquí varias aleaciones, como lo puede ser la del titanio. Este tiene como característica de que es ligero, es resistente, biocompatible, ideal para los implantes óseos y dentales. Hace rato comentaba lo que podría ser la prótesis de cadera. Esas prótesis mayormente suelen realizarse de titanio, también las rodillas. Aparte del titanio, tenemos a las ofrece una alta resistencia mecánica y a la corrosión, utilizado en herramientas quirúrgicas y prótesis, también, evidentemente. En utensilios de cocina, por ejemplo, está obligatorio, es por norma tener implementación de acero inoxidable porque este tiene, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero es mejor para la salud de las personas. También tenemos la aleación de cobalto cromo, que es extremadamente dura y resistente al desgaste. Y bueno, también se presentan en las prótesis de cadera. Es verdad. Además tenemos la de níquel y otros metales que presentan algunas aleaciones, pero pueden generar reacciones alérgicas en ciertos pacientes. O sea, no siempre suele ser perfecto. Eso depende ya más que todo del sistema del paciente, de cómo reaccione al cuerpo extraño extraño, entre comillas, que se está metiendo dentro del cuerpo. Antes de hacer algún tipo de trasplante o ponerle alguna prótesis, se somete al paciente a un proceso. No recuerdo muy bien cómo se decía, pero se adapta en pocas palabras el cuerpo para que pueda recibir de de una buena manera el implante o ya sea la prótesis o lo que se le vaya a hacer al paciente. Aparte de sus propiedades químicas, tenemos propiedades físicas, como lo puede ser la densidad, la conductividad térmica, el punto de fusión y la amabilidad y ductilidad.
La densidad se refiere a que este material, que los polímeros y las cerámicas, por esto mismo soporta grandes cargas. Por eso mismo se utiliza en lugares donde la agresividad mecánica a la que se somete es bastante alta. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo de las caderas y de las rodillas, donde estas articulaciones están sometidas constantemente a grandes esfuerzos mecánicos. Precisamente por eso es que suelen desgastarse muy pronto, sobre todo en personas mayores o con algún tipo de patología que genera algún desgaste dentro de la misma articulación. Permítame. La conductividad térmica es vital, es alta, lo que permite dispersar el calor eficientemente en dispositivos implantables. También el punto de fusión es bastante elevado, lo que permite la estabilidad de condiciones extremas dentro del cuerpo. La amabilidad y la ductilidad pueden moldearse en diferentes formas sin afectar su estructura, lo que facilita la fabricación y pues, la parte de la personalización de las prótesis es bastante importante porque, bueno, cada persona tiene dimensiones diferentes, no solamente en altura, peso, sino también en medidas de hueso. O sea, no es lo mismo este, el mío que el de alguno de mis compañeros que están aquí presentes. Tienen que amoldarse a lo que es. Aparte de las propiedades físicas, tenemos propiedades mecánicas, que son las que se han estado mencionando con más frecuencia. Disculpe. Una de las razones por las que se usan los implantes metálicos, disculpe, es por su excelente comportamiento metálico. O sea, no hay de otra. Estos poseen resistencia a la tracción, poseen dureza, tenacidad, elasticidad, fatiga y resistencia a los desgastes. Cada uno hace referencia a algo. Por ejemplo, la resistencia a la tracción es que soporta grandes fuerzas sin romperse. ¿Ok? La dureza, resistentes al desgaste y a la fricción, esto es vital. Cuando se pueden, o sea, en en la parte del pubis, está el huequito este, y te tiene que meter la prótesis de titanio. Esta prótesis que reemplaza la cabeza del fémur, si no mal recuerdo, está sometido constantemente a fricciones bastante altas dentro del mismo. Entonces, esa característica le brinda de mucha importancia al titanio, por ejemplo, que resiste bastante la fricción en ese aspecto. La tenacidad de impacto sin fracturarse, clave en lugares donde se somete a fuerzas constantes. La elasticidad, en particular el titanio en esta situación, tiene cierta flexibilidad que permite un mejor acoplamiento hacia los tejidos óseos. La fatiga y la resistencia al desgaste hace referencia a que son capaces de soportar ciclos repetidos de carga fundamentales en prótesis de rodilla y de cadera. Todo esto significa que los metales pueden soportar condiciones extremas del cuerpo sin deteriorarse rápidamente. Es un alto rendimiento a lo largo del plazo. Y bueno, hablemos un poco de propiedades biomédicas. En este caso, este, hay bastante resistencia mecánica, lo que ya se había mencionado, ideales para implantes ortopédicos que soportan toda la carga del cuerpo, biocompatibilidad, particularmente el titanio, como se vuelve a mencionar, que el tejido óseo. Se integra perfectamente, excelente. Es el material predilecto al momento de hacer prótesis de algún lugar. La durabilidad, bueno, estas prótesis casi que son para siempre. Bueno, también hay que considerar que suelen ponerse en personas de avanzada edad, entonces les dura bastante tiempo. Esta durabilidad permite que los implantes permanezcan funcionales por décadas sin fallas estructurales, además de aplicaciones múltiples desde las prótesis dentales, marcapasos y estentes cardiovasculares. Pero, pues, en conclusión, los metales son un material clave para la biomedicina debido a su resistencia, durabilidad y compatibilidad con el cuerpo humano, gracias a propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades mecánicas. Han revolucionado el desarrollo de implantes ortopédicos,
dispositivos cardiovasculares y herramientas quirúrgicas. Sin embargo, su uso debe cuidarse, debe ser bastante cuidadoso, se debe preparar al paciente antes de ponerle un estilo y de cualquier otro estilo, porque el sistema inmunológico va a detectar un material ajeno al cuerpo y va a empezar a atacarlo, lo va a rechazar y por tanto se va a tener un problema muchísimo mayor en esa área. Este, en los futuros, el futuro de materiales metálicos se orienta a nuevas aleaciones más biocompatibles, donde podamos minimizar este riesgo que se está comentando. Y además de todo eso, técnicas de recubrimiento avanzadas que mejoran y reduzcan efectos adversos. Esto permitirá claramente que los metales sigan siendo una pieza clave en la medicina moderna, ofreciendo soluciones seguras y duraderas para los pacientes. Pero esto han sido los metales. Yo espero que haya sido bastante entendible, digerible y que le haya interesado bastante como a mí lo hizo, la verdad, en realizar esta investigación. Se lo agradezco bastante. Hasta luego. Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Sandoval Puerto y mis anteriores compañeros ya hablaron un poco sobre qué son los biomateriales, otros tipos de biomateriales. En esta ocasión yo voy a presentar sobre los materiales compuestos. Primero que nada, yo creo que deberíamos empezar describiendo qué es un compuesto o cómo se define un compuesto. Básicamente, un compuesto es una combinación de dos o más elementos que se utilizan para mezclar lo mejor de varios mundos. Por ejemplo, podemos combinar las propiedades mecánicas de un material y las propiedades físicas de otro material. Me gusta definirlo así. Tenemos ejemplos que tienen materiales que se utilizan mucho, pero que nos gustaría adaptar en otras cosas. Un ejemplo sería la goma. Por ejemplo, el caucho. El caucho es un material que es plasticoso, es rígido, pero es poco flexible. O sea, si quisiéramos que fuera más moldeable, tendríamos que bajar el punto de fusión y hacer que sea más flexible según el calor con el que se utiliza. Pero esto mismo nos hace que, por ejemplo, las llantas soporten gran cantidad de calor sin deformarse. Aplicándolo a algún biomaterial, nosotros quisiéramos que se adaptara a la temperatura de nuestro cuerpo sin que fuera perjudicial, ¿no? Entonces, el punto de tener un compuesto en un biomaterial es juntar lo mejor de varias cosas. Por ejemplo, si queremos que un material sea resistente, pero que a la vez sea flexible, que a la vez sea dúctil, que sea tenaz, y que todo esto siga siendo funcional, no se podría a menos que tuviera un compuesto, que aún así tiene desventajas, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Entonces, ya vimos en sí que es un compuesto. Eh, los compuestos que se utilizan generalmente en un biomaterial son los de polímero cerámica y metal polímero. Estos son los que se suelen combinar estratégicamente para, pues, lo que se desee, tener generalmente lo que se busca. Ahora vamos a hablar un poco sobre la composición química y la estructura. Esta varía dependiendo del tipo y la aplicación específica con la que se quiere utilizar el biomaterial. Los biomateriales compuestos normalmente consisten en una combinación de matrices y de refuerzos, junto con un aditivo que de ese hablaremos un poco más tarde. Las matrices, ¿qué son? Pues son la fase continua del material o la base del material y estas proporcionan toda la estructura, toda la base general que va a tener el biomaterial. Estos pueden ser polímeros, metales o cerámicas que ya son otro tipo de biomateriales, de los que ya hablaron mis compañeros. Entonces se utiliza alguno de esos tres tipos con un refuerzo. Ahora sí, en las matrices pueden ser los polímeros sintéticos o naturales. Y voy a hablar un poquito de su clasificación según si son sintéticos o naturales. Voy a poner ejemplos concisos. Por ejemplo, en los sintéticos o artificiales se utiliza el polietileno, el polipropileno, poliamidas, poliésteres.
poliacrilatos, entre otros. Y los naturales se utiliza el colágeno, quitosano, ácido poliáctico, poliglicólico, entre otros. Lo estoy leyendo porque se me traba al decirlo. Y las cerámicas utilizadas normalmente son óxidos como la alumina y circonia y biocerámicas como la hidroxiapatita, así se dice, o el fosfato de calcio. Estas son las matrices, son la base del biomaterial, pero también se tiene que utilizar un refuerzo que apoya las propiedades físicas, mecánicas y a la estructura para que tenga estabilidad la misma matriz. Entonces, como refuerzos, se utilizan materiales que dentro de la matriz mejoran las propiedades mecánicas, como la resistencia, la rigidez, la flexibilidad, y estas tienen fibras o nanopartículas en su estructura que aportan demasiado y estas están de manera estratégica. Ay, quité algo aquí, discúlpame. Ahora, las nanopartículas pueden ser nanotubos de carbono y agentes de refuerzo que se añaden para mejorar las propiedades del matriz. Los materiales que se utilizan normalmente son biológicos o se fabrican a partir de materiales biológicos como el colágeno, la elastina, el quitosano, ácido hialurónico, alginato y otros polisacáridos que también se pueden utilizar. Em, Perdón. También se utilizan lo que había mencionado anteriormente, los aditivos. Los aditivos normalmente se utilizan para mejorar lo de las matrices y los refuerzos para hacerlo aún más eficiente. Los aditivos que se utilizan pueden ser plásticos, antioxidantes, antibióticos y agentes de refuerzo que se añaden para mejorar las propiedades. Los antibióticos normalmente es para que el biomaterial en sí resista y no sea propenso a las infecciones, otro tipo de enfermedades, bacterias y otro tipo de cosas. Hablando un poco más sobre las propiedades físicas y mecánicas que tienen los biomateriales, y ya vimos que combinan muchas cosas, hablando sobre las propiedades físicas, tiene una buena densidad. Como los compuestos tienen su reforzamiento con fibras de carbono, tienen una densidad más baja que los metales y esto nos sirve en las aplicaciones en donde el peso es un factor importante, en donde no se puede tener algo muy pesado o en donde si se tiene algo muy pesado puede afectar biomecánicamente el cuerpo. Entonces a esto me refiero con lo que es adaptable. Por ejemplo, una prótesis que se tenga es preferible que sea no tan pesada porque puede ser incómoda, poco práctica y se quita la eficiencia que es el propósito del biomaterial. También es importante entender que tiene que tener una buena conductividad térmica. ¿Por qué? Normalmente de esto es relativamente baja y puede ayudar a aislar los tejidos humanos de cambios de temperatura extremos. Porque si se tuviera un biomaterial compuesto, por ejemplo, en la parte externa del cuerpo y tuviera una conductividad muy alta, en cuanto nos pegara una llama de calor muy fuerte, nos quemaría los tejidos por ser altamente conductivo térmicamente hablando. También no pueden ser conductores de electricidad. Pueden serlo en muy bajas cantidades, pero es preferible que no lo sea porque al igual que si uno es conductivo térmicamente, eléctricamente lo sería y nuestro cuerpo funciona a base de pulsos eléctricos, entonces, por ejemplo, nos podría inducir un paro cardíaco, problemas en el corazón y muchas otras cosas. También es relevante en términos de biocompatibilidad sobre la humedad y la absorción del agua. Es importante que no absorban el agua y que no conserven humedad porque pueden alterar las propiedades mecánicas y la tasa de degradación de los materiales en el cuerpo. También es importante que sean biodegradables. Muchos materiales compuestos, especialmente aquellos con matrices poliméricas, pueden ser diseñados para ser biodegradables y esto permite que se puedan desintegrar dentro del cuerpo después de cumplir toda su función, evitando la necesidad de que se abra el cuerpo, haya una cirugía y que se retire el implante. Y esto ayuda mucho para no tener una intervención quirúrgica futuramente y no son tóxicos.
Y pues entre otras está la resistencia a la tracción, a la compresión, perdón, rigidez, muy buena flexibilidad, de resistencia a la deformación, o si se quiere lo contrario, que sean un poco deformables para que sean moldeables, resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste, entre muchas otras cosas. Enfatizando un poco más en las propiedades biológicas, entre esas voy a mencionarlas muy generalmente, como tienen que ser biocompatibles, que el cuerpo no las rechace y genere una respuesta de inmunológica al biomaterial y empiece a atacarlo, empiece a generar fallas en el cuerpo. También tienen que aportar a la bioactividad del cuerpo, que nos sirvan eh, para nuestra actividad bioquímica en sí, que no nos estorbe, que no nos quite nada, por ejemplo, que en lo que platicábamos antes. Si no es biocompatible, el sistema inmunológico empieza a atacarlo, esto gasta energía y es un estorbo realmente más que un aporte y se quita la eficiencia del biomaterial. La biodegradabilidad, perdón, esto también es importante, ya vimos que es muy, 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 muy útil. También otros factores como la hemocompatibilidad, la resistencia a las infecciones y una respuesta inmunológica adecuada son indispensables para que el biomaterial funcione. Como aplicación biomédicas tenemos voy a mencionar muchos ejemplos. Implantes de cadera hechos de titanio y fibras de carbono. El titanio ofrece la resistencia necesaria, mientras que las fibras de carbono proporcionan ligereza y andamiajes biodegradables hechos de polímeros. Resinas compuestas para empastes dentales, implantes dentales, stents de polímeros biodegradables, entre muchos, muchos otros materiales que nos sirven. Como ventajas tenemos que es un material altamente moldeable a las necesidades del paciente, es personalizable a las necesidades del paciente y como desventajas principales, el que sea muy difícil de fabricar. Y el que sea difícil de fabricar hace que sus costos sean extremadamente altos en algunas ocasiones y que en sí no sean tan asequibles para mucha, mucha gente.